8 de la noche, 24 minutos. Vamos a conversar en este momento con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien nos acompaña aquí en el estudio. Ministra, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Empecemos por lo que está ocurriendo, cómo nos están viendo afuera, cómo nos están queriendo mostrar afuera. Es verdad, hay muchos cadáveres en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué es lo que está pasando? Porque mucha gente puede pensar, es toda la gente que se está muriendo en las calles por coronavirus. En realidad es así. ¿Qué es lo que estamos viendo? Buenas noches, Milton, muchas gracias. Lo que está pasando, por supuesto, es muy grave y esta es una pandemia que tiene estas características. No en vano, el planeta entero está conmocionado por esto y lo podemos ver en otros países. Veamos lo que ha pasado en Asia, veamos lo que ha pasado en Europa, lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos y las declaraciones del presidente de Estados Unidos. No es una enfermedad sencilla, no es una pandemia o una epidemia cualquiera o que se pueda comparar a otras que hayamos conocido. De lo contrario, no se estarían tomando medidas tan drásticas y radicales en el Ecuador y en el mundo. Así que, efectivamente, por supuesto que tenemos personas contagiadas y lamentablemente también vidas que se van a perder y que se están perdiendo. Es muy importante para nosotros el poder compartir toda la información porque además esperamos que al comprender la real dimensión del problema, la gente se quede en su casa. ¿Qué está pasando en Guayaquil con el tema de los cuerpos, de las defunciones? Son varios elementos. Por supuesto que hay personas que están muriendo, ya sea contagiadas y confirmadas de COVID, y también personas que tienen cuadros que hacen sospechar COVID. Y empiezo diciéndolo por ahí. Por supuesto que esto está pasando, pero no es solamente eso. También tenemos las defunciones que hacen parte de la cotidianidad de una ciudad, pero que en este momento presentan una serie de problemas porque las funerarias, algunas se están negando a levantar los cuerpos, en algunos casos se está pidiendo la presencia directa de la policía para descartar las causas de muerte. Habíamos verificado en los últimos días que los cementerios estaban trabajando hasta el mediodía, lo que también provocaba una acumulación de estos casos. Habitualmente la policía criminalística lo que hace es recoger o levantar los cuerpos de muertes violentas, de asesinatos. Pero en este momento se ha puesto todo un grupo de trabajo, un grupo de tarea que está al mando de uno de los ministros del gabinete, del ministro Watted, para dedicarse exclusivamente a coordinar este tema. Eso es lo que estamos haciendo en Guayaquil. Por supuesto, está esta dificultad de trámites, el registro civil, funerarias, cementerios, pero también hay personas que están afectadas por esta enfermedad, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer? Además de los reportes del COE, que probablemente desde mañana pasen a ser uno al día, porque no se alcanza a procesar toda la información entre la mañana y la tarde, y entonces nos podría dar la idea de que hay muy pocos casos de incremento. Vamos a esperar a consolidar la información durante 24 horas y ofrecer los datos una vez al día. En la tarde. En la tarde. Hay que revisar esto, lo vamos a poner en debate mañana en el COE para hacer un solo boletín al día. Pero ese es solamente una parte de la realidad, es solamente un enfoque. Quienes tienen pruebas, y nosotros estamos publicando cuántas pruebas se realizan. Para muchas personas que se empeñan en comparar datos entre países en este momento, también por favor es importante comparar cuántas pruebas se están haciendo en cada país. Además de que este informe del COE tiene cuántas pruebas se hacen, personas contagiadas, personas descartadas, personas que fallecen, se ha incluido un dato de sospecha de COVID, fallecimientos por sospecha. Tenemos 76 en este momento. En este momento, en el último reporte. Así es. Pero, por supuesto, y lo ha dicho el ministro de Salud, hay la posibilidad de un subregistro y el subregistro puede ser importante. Por eso vamos a ampliar esta información con otros boletines. Esperamos tener listo para mañana un boletín que ya nos permita consolidar los datos hasta marzo para mostrar las defunciones inscritas en el registro civil comparado con los mismos meses de los años anteriores, para tener un contexto y para que todo el mundo tenga a su disposición esta información. Ok, queda claro entonces, la cantidad de muertos que se está viendo por imágenes de redes sociales, de televisión, etcétera, existe. Que esos muertos sean por coronavirus no es totalmente cierto. Hay gente que se muere en temas, tenían preexistencias, se caen, asesinatos, etcétera, pero también se ven imágenes de gente arrastrando cadáveres, de gente quemando ataúdes, incluso circulan imágenes supuestamente de gente quemando cadáveres. En Guayaquil tuvimos esta alerta, la policía lo publicó en sus redes hace 2 días, me parece ya. Lo que se quemó no fue un cadáver, fueron unas llantas en un lugar en donde hubo unos incidentes,
pero es importante también hacer este llamado. Las redes pueden también intoxicarnos en estos días y lo que estamos enfrentando en las redes sociales es una parte de la realidad, por supuesto, y la preocupación y la angustia que nunca se puede subestimar en un momento que es un momento de incertidumbre y de dolor para el país. Pero también hay una serie de intereses que están ahí, de tratar de generar caos, de dar una sensación todavía más dolorosa. ¿De quién es en un momento que es una crisis humanitaria? Porque digamos, crisis política, etcétera, ok, lo entendemos, pero en una crisis humanitaria, ¿a quién le interesa crear un caos? Para mí es indiscutible que en esto también hay intereses que están creados e impulsados desde el expresidente Correa. Si ustedes recuerdan, los mecanismos de octubre son mecanismos muy parecidos, audios falsos, alertas, llamados a que la población se indisponga. Creo que esto también tiene que ver con esa misma realidad y con el hecho de que la búsqueda de impunidad sigue estando ahí. Es increíble que en medio de esta crisis, cuando todos los sectores o casi todos los sectores están llamando a la unidad, cuando estamos todos tratando de actuar en unidad, hay a quienes están preocupados o por liberar a sus presos o por perdonar a sus prófugos o por evitar que se instalen las audiencias. Aparte de los comentarios que se han visto en redes sociales, ¿hay pruebas? ¿Hay algún indicio de que vengan de ahí? Sí, y algunas yo mismo las he publicado en redes sociales. Yo intento no entrar en estas polémicas, menos personalizar, porque mi trabajo en este momento es otro, pero creo que es importante evidenciar eso. Yo he publicado en redes sociales en algunas ocasiones estos días las capturas de cómo en los grupos de respaldo a Correa, en esos grupos se da la instrucción de impulsar este tipo de noticias. Incluso el día de hoy, agencias de noticias, una agencia francesa hace pocas horas publicaba sobre el uso de noticias falsas en el Ecuador. También lo han hecho varios portales nacionales sobre lo que está sucediendo en esta especie de guerra psicológica. Ojalá podamos dejarla a un lado, no intoxicarnos con eso y concentrarnos en lo que es la prioridad para todos en este momento, la salud y la vida. Dejémosla a un lado. Estos temas, pero estas imágenes, todo lo que está pasando en Guayaquil, provocan reacciones internacionales. Incluso hoy el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo una referencia negativa sobre el país. Sí, y lamentablemente por la humanidad, no hay país que se salve de esta realidad. Hay países a los que el virus ha llegado más temprano, hay países a los que ha llegado más tarde, pero si es que miramos el mapa, si miramos los países en el planeta entero, esto está sucediendo en todos los países. Más temprano o más tarde, todos los países estamos luchando contra esta pandemia. Ojalá pudiéramos vernos los unos a los otros con humanidad. Creo que eso es lo que corresponde en este momento. Para ir terminando el tema de los cadáveres, ministra, primero, ¿cómo hacer para que se levanten rápido los cadáveres? ¿Cómo disponer, no sé, vehículos de Fuerzas Armadas, etcétera, que puedan hacer el traslado de cadáveres, un levantamiento rápido, efectivo, de emergencia? Y esta idea que también se filtró o se difundió, más bien dicho, de un campo para hacer una especie de fosa común. Eso está descartado. Ayer escuché una aclaración, va a haber un campo, sí, pero cada cual tendrá un espacio, digamos, en un nicho. Sí, esto es lo que está trabajando un grupo de ministros, el presidente lo ha dicho. Lo que estamos trabajando es en cementerios, entierros individuales. Se permite tanto la cremación como el entierro, la inhumación para las personas contagiadas de COVID, es lo que dicen los protocolos, y eso es lo que estamos trabajando. Si es que la cantidad de defunciones supera todas las predicciones, porque también es eso, hay mucha incertidumbre y la pandemia se comporta dependiendo de cómo nos comportemos. Ojalá no llegue a ser necesario otro escenario, pero lo estamos analizando como se tienen que analizar todos los escenarios. ¿A dónde hay que llamar posibles. si tienes un cadáver en la casa? Al 911. El 911 es la línea para este tipo de emergencias también. Tenemos un grupo de trabajo en donde está criminalística, policía, Fuerzas Armadas, Comisión de Tránsito. Para llevar los cadáveres. Para hacer ese levantamiento. No hay ataúdes. En algunos casos sí, en algunos casos sí. En los casos de la cremación depende de cada protocolo y también hay algo importante, quienes tienen servicios exequiales, porque hay muchas personas beneficiarios del bono de desarrollo humano, por ejemplo, personas que tienen la seguridad social, algún tipo de pertenencia a un seguro privado, tienen servicios exequiales. En estos casos, la funeraria se hace cargo de sus servicios exequiales a pesar de que este grupo de trabajo, de que este grupo de tarea haga el levantamiento. Estamos organizándolo de la mejor manera, esperamos disminuir el tiempo en el que podemos dar respuesta a esto. Se ha hecho un llamado también, las funerarias
ni siquiera requieren salvoconducto, están autorizadas a funcionar a cualquier hora, no es necesario que acaten el toque de queda, no es para las funerarias el toque de queda, se dio la orden de que los cementerios abran durante toda la jornada y si tenemos algún inconveniente con los carros que son los adecuados para este tipo de actividad, también se está analizando las requisiciones que permite el estado de excepción. Pero hay que atender esta emergencia y por supuesto que es un problema no solamente desde el punto de vista de salud, es un problema humano muy delicado y es nuestra prioridad el atenderlo y que se reduzcan estos tiempos. Terminemos este tema, solamente con el comentario que hizo el presidente de Ban Ecuador, que está encargado de una fuerza, de una unidad de tarea. De 2.500 a 3.500 muertes se esperan en la provincia del Guayas en los próximos meses. ¿Es así? En los próximos meses, sí. Las cifras son cifras alarmantes. Las proyecciones que hacen los médicos, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, estas proyecciones nos dicen que mientras menos se cumplan las medidas de aislamiento, mientras más se sature el sistema de salud, podemos esperar un número más grande de defunciones. ¿Es seguro? ¿Es cierto? ¿Es una cifra que sea definitiva? No, nada con este virus es definitivo. ¿Podemos modificar esa realidad? Sí. Mientras más disciplina tengamos, mientras más guardemos las instrucciones, vamos a poder evitar que ese número sea tan grande. Pero este es un momento doloroso, este es un momento de emergencia. Ningún país ha logrado superar esta pandemia sin contagiados, sin personas enfermas, sin pérdidas de vidas humanas. Entonces, esto es un escenario de lo que tenemos por delante también. Y por eso hay que evitarlo en todo lo posible, hay que tratar de preservar cuantas vidas sea posible. Para eso hay que seguir instrucciones, hay que hacer lo que toda la comunidad científica está diciendo, lo que otros países han hecho. Las restricciones terminarían este domingo 5 de abril. Se amplió el estado de restricción en el país. ¿Abrir el país o empezar a abrir el país? ¿Qué significa? Ustedes tomarán una decisión el fin de semana para ver qué pasa. Además, acuérdense que viene Semana Santa, la semana siguiente, que no sea que mucha gente diga mucho tiempo en cuarentena, me voy a algún sitio a cambiar de aires. Gracias por esta pregunta. Regresar a la normalidad, regresar a las actividades como las conocíamos hace 3 semanas, tomará meses, no días, no semanas, meses. Tomará meses que regresemos al escenario en el que vivíamos hace 3 o 4 semanas. Cualquier análisis que los estamos haciendo depende de la evolución de la pandemia, también depende de cada lugar, porque la pandemia pasa por distintas fases. Quito, Pichincha, no está en la misma fase que Guayas y Guayaquil. Tungurahua no está en la misma fase que Carchi. Manabí no está en la misma fase que Orellana. Entonces, tenemos que organizarnos para responder con las medidas a cada realidad. En los lugares en donde la crisis esté agravada, podemos tomar medidas más drásticas. En los lugares en donde todavía no se llegue a ese momento, tenemos que analizar cómo desarrollar las actividades, pero ni soñarlo, que esto significa regresar a lo de hace 3 meses. Permítame ponerle unos ejemplos. El transporte de pasajeros internacional o interprovincial o la libre circulación entre provincias, esto no se va a reanudar pronto, tampoco se va a reanudar por varios meses. Los eventos masivos, los eventos en donde se permite la circulación de personas. Tendremos que pensar, y todavía falta un tiempo para eso, cómo organizar los horarios de trabajo de tal manera que no todos coincidamos al mismo tiempo en el transporte público, por ejemplo, que es un gran riesgo de contagio. Escuelas, por ejemplo. Escuelas también se van a tardar, El inicio del ciclo Costa estaba previsto para fines de abril, ya se ha trasladado para mediados de mayo, y mire usted que estamos lejos todavía. En la Sierra todavía unas semanas más. En la Sierra todavía no vamos a reanudar clases. ¿Qué podría cambiar la próxima semana? ¿El toque de queda quizá en algunas ciudades? No necesariamente, pero lo que podría cambiar es la existencia de una especie de semáforo para tener medidas más duras en unas provincias, medidas un poco menos duras en otras, pero todos vamos a tener que aprender a vivir diferente, al menos por un tiempo, mientras existe una vacuna, mientras existe una cura. Todos vamos a tener que aprender a vivir diferente, vamos a tener que aprender a usar cubrebocas, vamos a tener que privilegiar lo que se pueda hacer en casa, lo que nos evite exponernos en aglomeraciones, vamos a tener que ser más organizados y muchas de estas cosas también se están logrando. A veces lo que más miramos o lo que nosotros como autoridades más ponemos en relevancia, más nos quejamos también, son los actos de indisciplina, pero también hay que reconocer
también mucha disciplina y también mucha colaboración. Hoy día, por ejemplo, se empezó a cobrar el bono de contingencia. 40.000 personas solo hoy han cobrado ya un bono de contingencia. Son personas adicionales al bono de desarrollo humano que están recibiendo una ayuda del gobierno para esta época de emergencia. Sí, en un rato puedo compartir las fotografías en los bancos, en las cooperativas, en las tiendas, porque hay muchos puntos para este cobro, en bancos, cooperativas, tiendas de barrio, estos mecanismos bancarios. Hay incluso algunos que han colocado señales en el piso. Sí. Cada metro, metro y medio, 2 metros, para que las personas puedan hacer una fila tomando la distancia. Todo esto vamos a tener que aprender a vivir de esta manera y, por supuesto, dependiendo de la edad y de las enfermedades preexistentes de la población, esa cuarentena o el aislamiento para estas personas va a durar todavía más semanas. Bueno, en todo caso, el COE de Quito, el COE de Pichincha están pidiendo una extensión de muchos más días para las restricciones. Será acogido por el COE nacional. ¿Cuándo ustedes toman la decisión? ¿Sábado o domingo? No, mañana. ¿Mañana mismo? Mañana mismo. Mañana ya hemos trabajado algunos escenarios. El ministro de Salud trabaja con un grupo de expertos. También hay algunas herramientas de tecnología que esperamos mañana mismo poder liberar para que toda la ciudadanía pueda saber con qué información se están tomando las decisiones. Porque ninguna decisión es al ojo. Hace 3 meses esta pandemia no existía, así que experiencia sobre cómo hacer esto no tiene nadie en el mundo. Empiezan los primeros países en China a salir de este momento, de esta fase, pero experiencia... 4 meses después, ¿no? 4 meses después. Entonces, una experiencia que alguien diga, muéstrenme cuál fue el plan de contingencia que se hizo el año pasado. El año pasado esto no existía. Entonces, con la información que tenemos, con la experiencia de otros países, pero no se está tomando decisiones al ojo, como se dice comúnmente. Hay expertos que están haciendo esto. La experiencia, la poca que existe, que está en otros países, también la estamos tomando. Y con todas esas herramientas se van a tomar decisiones. Mañana mismo, algunas de ellas para que podamos organizar las próximas semanas. El alcalde de Baños, emitieron un comunicado del GAD de Baños, prohibiendo el ingreso o restringiendo el ingreso de policías a la escuela de policías en Baños. Esto para mí todavía resulta imposible de creer. El alcalde de Baños ha tomado la decisión de impedir, y no solamente la decisión, sacó a un grupo de ciudadanos para que se coloquen en la mitad de la vía e impidan la entrada de un grupo de policías a su propia escuela de formación. Esto es inadmisible. La policía, así como los trabajadores de la salud, así como las Fuerzas Armadas, así como los prestadores de servicios públicos, están jugándose la vida. Están literalmente jugándose la vida para enfrentar esta pandemia. Y la policía lo hace todos los días para cuidar de cada familia. Es increíble que un alcalde diga que no puede entrar la policía a descansar o eventualmente para hacer un aislamiento preventivo en una de sus escuelas. Y aquí yo creo que también hay que aclarar algo. No todas las personas que se contagian de COVID tienen un desenlace grave. Tenemos todos los días personas que van saliendo de la enfermedad, incluso personas hospitalizadas. Hace un rato mostraba en la nota de una mujer anciana. Esto es importantísimo y hay esperanza, da esperanza. Pero ¿usted habló con el alcalde de Baños? Hablé con el alcalde de Baños. Mientras hablaba con el alcalde de Baños, incluso el alcalde de Baños había estado transmitiendo por Facebook la discusión que tenía conmigo. Y yo lo que le dije al alcalde de Baños es que me parecía inconcebible algo de esa naturaleza, que si un policía que necesita descansar, que si un policía que necesita recuperarse, que si un policía que está en riesgo no puede entrar a descansar en su propia escuela, entendería yo que ningún policía es bienvenido en el Cantón Baños, que esa es la decisión que ha tomado el COE. Sería realmente inaceptable. Creo que hay preocupación, hay temor en todos en el país, pero eso no justifica una actuación de esta naturaleza y realmente creo que lo que ha sucedido ahí no puede repetirse. ¿En qué quedaron? Bueno, la policía, y así lo ha dicho hace unos minutos el comandante general de la policía se va a replegar, a trabajar y a descansar en los cantones aledaños. O sea, no entran. No, a ningún policía al Cantón Baños mientras el COE no analice su disposición. Bueno, finalmente, para terminar, ministra, los aislados, el problema en los hoteles, ¿se está cumpliendo? ¿Usted tiene? ¿Cómo es la forma de monitorear? ¿Poner un policía en cada hotel? ¿2, 3? No sé, me parece una locura. 8, 10, 12, porque tenemos que hacer turnos en las puertas de los hoteles.
Tenemos una cantidad... Para que la gente no se salga. Para que la gente no se salga, para que no incidente, para que no cause problemas a quienes en los hoteles han dispuesto lo necesario para que estén en aislamiento. No son todos, pero el hecho de que sean unos pocos ya implica que la policía tenga que destinar personal para hacerlo, y es por eso que los vuelos humanitarios se harán de manera mucho más pausada, dejando que transcurran entre uno y otro el tiempo necesario para que las personas vayan saliendo de la cuarentena o del aislamiento obligatorio, que es este aislamiento de 14 días. Esperamos entonces que cuando este grupo de personas cumpla sus 14 días, podamos traer un nuevo grupo de personas que a su vez cumplan la cuarentena, y así podamos hacerlo, pero con mucho más espacio entre viaje y viaje, porque es imposible destinar esta cantidad de personal. Realmente esta crisis nos enfrenta a nuestra propia responsabilidad como sociedad. No se puede confiar todo el control de la crisis a la autoridad, no se puede confiar todo el control de la crisis a las fuerzas del orden. Necesitamos colaboración de los ciudadanos. En muchos lugares está sucediendo, en otros no. Mientras más indisciplina, el riesgo de contagios es más grande, así que es un llamado a quedarse en casa, a acatar las normas, a guardar esta distancia social por salud, por la nuestra propia, por la de nuestra familia, por la del país. Tengo 1000 preguntas, ministra, pero tenemos que terminar. Si usted me responde en 5 segundos, con la gente que en los sectores suburbanos, en Guayaquil, en Quito, en algunas ciudades, siguen saliendo masivamente y no se respeta esa distancia social. Y también gente que si no vende algo, si no trabaja en algo, no come. Así es, y para estos casos también hay una respuesta desde el gobierno. Se han entregado ya aproximadamente 500,000 de canastas de raciones alimenticias para las familias que viven del día a día. Y hay una serie de iniciativas también privadas o de gobiernos seccionales que están en este momento funcionando y que están en marcha para atender esa realidad. Y el gobierno ha previsto aproximadamente 500,000 de bonos de contingencia para atender a estos mismos sectores. Esto es una medida que también es complementaria. No es solamente toque de queda, no es solamente quedarse en casa, también es darle respuesta al porcentaje de la población que vive de su trabajo del día a día. Así que también lo estamos haciendo, pero también hay que aprovechar para hacer un llamado a que más personas se unan a esto para que no resulte insuficiente. Hay una campaña desde el gobierno, se llama Dar una mano sin dar la mano. Alrededor de esta iniciativa hay muchos sectores de la sociedad civil, de la empresa privada, además de otras iniciativas que se están llevando adelante en el país.